Descubrí que mi esposo solo se casó conmigo porque me veía como el sustituto de su primer amor. Conocí a Edvard cuando tenía 18 años. Él era un ejecutivo importante en una empresa constructora, de la cual su familia era dueña. Había llegado a mi ciudad para supervisar la construcción de un centro comercial, el primero y más grande de la pequeña ciudad en la que vivía. Mi hermano Raúl trabajaba como obrero en esa obra, y yo siempre le llevaba el almuerzo. Fue así como lo vi por primera vez. Edvard se distinguía del resto de las personas, su mirada era orgullosa, pero al mismo tiempo amable. Llevaba un traje costoso que le quedaba perfectamente, y hasta el casco blanco que usaba se veía bien. Me enamoré de él a primera vista. Desde ese momento, traté de llegar más temprano para llevarle el almuerzo a mi hermano, solo con la esperanza de verlo. Aunque solo fue en pocas ocasiones que logré volver a verlo, cada segundo cerca de él valía la pena, todo cambió cuando él también comenzó a notarme. Al principio solo me miraba, pero luego se acercó a mí y empezamos a hablar. Intercambiábamos unas cuantas palabras, saludos o preguntas básicas, pero incluso esas palabras insignificantes eran como un sueño hecho realidad para mí. Pensé que eso sería lo máximo que lograría, hasta que un día se me declaró, y comenzamos una relación de noviazgo. Mis padres y mi hermano no estaban muy contentos al principio. Tenían miedo de que pudiera salir lastimada, pero cuando vieron que Edvard me trataba bien, lo aceptaron, aunque a regañadientes. Fuimos muy felices. Edvard era amable, siempre quería complacerme en todo. Al año de noviazgo, me propuso matrimonio. El centro comercial estaba por concluir y él debía regresar a la capital, así que me pidió que lo acompañara. Después de 2 meses, nos casamos en una boda pequeña, que fue el día más feliz de mi vida. Lo que me sorprendió fue que sus padres no asistieron a nuestra boda. Edvard me dijo que tenían un compromiso importante que no podían postergar, pero que cuando nos mudáramos a la capital, tendría tiempo de conocerlos. Después de la boda, nos mudamos a su mansión en la capital. La vida en la capital era todo lo que había soñado, o al menos eso creía. Vivíamos en una mansión enorme, rodeados de lujo y comodidades. Me acostumbré rápidamente, aunque me sentía algo sola, pues no conocía a mucha gente en la ciudad. Edvard estaba siempre ocupado con su trabajo, mientras yo me encargaba de la casa y asistía a eventos sociales. Todo parecía perfecto, pero había algo dentro de mí que sentía que faltaba. Al principio me preguntaba por qué sus padres no habían asistido a la boda, pero Edvard siempre tenía una excusa. Estaban muy ocupados, con negocios importantes, y pronto podría conocerlos. Con el tiempo, dejé de insistir. A pesar de todo, Edvard era muy cariñoso, pero había algo en el que no lograba comprender, una distancia emocional que no podía ignorar. Una tarde, mientras ordenaba su oficina, encontré una carta antigua. La caligrafía me resultó familiar. Al principio no entendí de quién era, pero cuando la leí, mi corazón dio un vuelco. La carta estaba firmada por una mujer llamada Sofía. Hablaba de un amor que no había muerto, de promesas rotas y de sueños no cumplidos. Sofía, esa era la mujer que Edvard había amado antes de mí. La carta era clara y me golpeó como un rayo. Edvard nunca me había hablado de ella, pero ahí estaba la prueba. Sofía era su primer amor, la mujer con la que probablemente soñaba mientras se casaba conmigo. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no me había hablado de ella? ¿Por qué no me dijo que esa mujer aún formaba parte de su vida? En la noche no pude dormir. Pensaba en lo que había encontrado, en las palabras de la carta, y en lo que eso significaba para mi relación con Edvard. En ese momento, algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Estaba atrapada en una red de mentiras y secretos que no sabía si quería enfrentar. Al día siguiente, cuando Edvard regresó, traté de hablar con él. Le pregunté sobre Sofía. Sobre la carta. Su rostro palideció al escuchar su nombre. Trató de evadir mis preguntas, pero la confusión en sus ojos era evidente. Finalmente, me confesó que Sofía era la mujer que había amado antes de mí, y que su familia siempre había esperado que se casara con ella. Pero por alguna razón, Sofía había desaparecido de su vida, y él había seguido adelante conmigo, a pesar de que todavía la llevaba en su corazón. Fue entonces cuando entendí la cruel verdad. Mis suegros no solo no habían asistido a nuestra boda porque tenían un compromiso importante, sino porque siempre habían deseado que Edvard se casara con Sofía. Me sentí atrapada, como una marioneta en un escenario que no entendía del todo. Mientras Edvard hablaba, explicaba cuánto lamentaba no haberme contado la verdad antes, pero sus palabras ya no llegaban a mí.
Era tarde para todo eso. Mi mente ya había tomado una decisión, y mi corazón estaba roto. Sabía que mi vida con Edvard no sería lo que pensaba, y que todo lo que habíamos construido juntos estaba basado en mentiras. Esa noche, cuando Edvard se fue a dormir, me invadió una sensación extraña. No pude conciliar el sueño, el peso de la verdad me aplastaba. Aunque trataba de calmarme, la ansiedad me consumía. A lo largo de los meses, había notado pequeños detalles extraños, como la falta de interés de mis suegros en conocerme realmente, o las reuniones a las que Edvard asistía sin darme explicaciones claras. Ahora todo empezaba a tener sentido, aunque de la peor manera posible, decidí que tenía que salir de esta relación. Al día siguiente, aprovechando que Edvard estaba en el trabajo, decidí empacar mis cosas lo más rápido posible. Dejé una nota diciendo que nos divorciaríamos, que no quería nada de sus propiedades, y que la próxima vez que se comunicara conmigo sería solo para firmar el divorcio. Compré un boleto de tren a mi ciudad natal, apagué mi celular, y en el tren no pude evitar llorar. Sentía que mi corazón se desgarraba, pero sabía que tenía que salir adelante. Tenía que recuperar mi dignidad. Edvard quería que fuera la sustituta de Sofía, pero yo sabía que valía más que eso. Cuando regresé a mi ciudad natal, lo primero que hice fue ir a la casa de mis padres. Llorando, les conté lo que me había sucedido. Ellos me consolaron, y mi hermano Raúl estaba tan molesto que quería ir a la capital para exigirle cuentas a Edvard, pero lo convencí de que no valía la pena. Con el paso de los días, Edvard intentó comunicarse conmigo por medio de amigos en común. Pero solo respondí que solo me comunicaría con él por temas estrictamente relacionados con el divorcio. Incluso se atrevió a venir a mi casa para suplicarme que reconsiderara mi decisión, pero yo jamás di mi brazo a torcer. Finalmente, nos divorciamos. Con ello, sentí una paz enorme, porque me puse en primer lugar. No me conformé con ser el sustituto de nadie. Sentía que ahora podía escribir mi propia historia.